En la antigüedad, un círculo de figuras se congregaba en torno al fuego, mientras sobre ellos se extendía infinitamente el cielo nocturno, una cúpula tachonada de estrellas. Uno de los ancianos señalaba hacia arriba, y los demás seguían su mirada, observando cómo trazaba formas en el firmamento. Para estos primeros humanos, los cielos no eran simplemente una extensión vacía, estaban vivos, repletos de misterios. De una manera elemental, se formulaban una pregunta que resonaría a través de milenios. ¿Quién creó todo esto? Se adhiere a la teoría del Big Bang, que postula que todo surgió de una explosión cósmica. Sin embargo, surge la interrogante: ¿quién causó esa explosión? ¿Y cómo llegó a existir un ser único como el humano, dotado de 30 billones de células, un cerebro inteligente y un corazón? ¿Quién creó el sol, la luna, los animales y las flores? No cabe duda de que existe un creador, a quien se denomina Dios. Pero, ¿quién es este Dios? ¿Dónde se encuentra Dios en el universo? Como siempre, una pregunta conduce a otra. Si existe un creador, ya sea una deidad personal o un principio cósmico, ¿de dónde provino? ¿Quién lo creó? ¿Surgió de alguna fuerza superior, o ha existido eternamente, ajeno a las reglas de causa y efecto? Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas tanto en la religión como en la ciencia. Se ha buscado a Dios en textos sagrados y en los reinos inexplorados del espacio profundo. Se han construido templos y lanzado telescopios, todo en pos de una verdad que permanece apenas fuera de nuestro alcance. Pero, ¿y si las respuestas se encuentran allí, ocultas en el propio tejido del universo? ¿Y si los extraños fenómenos que se observan, agujeros negros, materia oscura, el Big Bang, ofrecen pistas sobre los orígenes de la existencia misma? ¿Podría la búsqueda de Dios conducirnos al borde del cosmos y más allá? ¿Y qué pasaría si toda la existencia fuera parte de su propia imaginación? Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. Una ambición silenciosa definió los primeros años de Georges Lemaitre en la universidad. Nacido en 1894 en Bélgica, Lemaitre creció en un mundo profundamente religioso, y a la vez, cada vez más fascinado por la ciencia. Hijo de una familia católica, ingresó en la Universidad de Lovaina con una intensa curiosidad por el universo y una fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, Lemaitre no se conformaba con seguir ciegamente las doctrinas de la Iglesia. Creía que la verdad, ya fuera revelada a través de las Escrituras o descubierta mediante la investigación científica, conducía en última instancia a la misma fuente. Para Lemaitre, comprender el universo era una forma de adoración, una manera de vislumbrar la mente divina. No obstante, la religiosidad de Lemaitre no era rígida ni dogmática. Era una persona profundamente intelectual, alguien que cuestionaba y reflexionaba en lugar de aceptar ciegamente. Como joven, cursó estudios de ingeniería y luego se alistó en el ejército belga durante la Primera Guerra Mundial. Los horrores de la guerra no debilitaron su fe, por el contrario, profundizaron su determinación de comprender el significado último de la existencia. Después de la guerra, regresó a la universidad, esta vez para estudiar matemáticas y física, campos que parecían ofrecer un camino hacia los secretos del cosmos. También ingresó en un seminario, comprometiéndose con una doble vocación como científico y sacerdote. En aquellos años, Lemaitre se encontraba atrapado entre dos mundos: el antiguo reino espiritual de la Iglesia y el emergente, a menudo hostil, mundo de la ciencia moderna. A principios del siglo XX, la comunidad científica protegía con celo su independencia de la influencia religiosa. La Ilustración, al fin y al cabo, había sido una reacción contra siglos de dominio católico, un periodo durante el cual la Iglesia a menudo había suprimido el pensamiento científico. Figuras como Galileo y Copérnico habían chocado con las autoridades religiosas, y en la época de Lemaitre, muchos científicos consideraban la religión como un obstáculo para el progreso. Sugerir que la ciencia podía coexistir con la teología, peor aún, que podía respaldar ideas teológicas, era casi una herejía en sí misma. Sin embargo, Lemaitre tenía una visión diferente. Creía que la ciencia y la religión no eran enemigas, sino formas complementarias de comprender la realidad. En su mente, la ciencia podía revelar los mecanismos del universo, mientras que la fe podía ofrecer una visión de su propósito. No estaba interesado en demostrar la existencia de Dios por medios científicos. Más bien, veía la ciencia como una forma de profundizar la apreciación humana de lo divino. Su enfoque era sutil y reflexivo, arraigado en la creencia de que la verdad en un dominio podía iluminar la verdad en otro.
Esta convicción llevó a Lemaitre a uno de los descubrimientos científicos más profundos del siglo XX. A principios de la década de 1920, el consenso científico predominante sostenía que el universo era estático y eterno. Numerosos científicos líderes, incluido Albert Einstein, creían que el cosmos no tenía principio ni fin, simplemente existía en un estado inmutable. Esta idea, conocida como la teoría del estado estacionario, era reconfortante a su manera, ya que sugería un universo sin origen y, por lo tanto, sin la necesidad de un creador, una visión que se alineaba bien con la mentalidad secular posterior a la Ilustración de muchos científicos. Sin embargo, Lemaitre no estaba convencido. A medida que se adentró en el campo de la cosmología, comenzó a considerar las implicaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, que describía cómo los objetos masivos deformaban la estructura del espacio y el tiempo. Lemaitre observó algo en las ecuaciones que otros habían pasado por alto, la posibilidad de que el universo no fuera estático, sino dinámico, que pudiera estar expandiéndose. Si esto fuera cierto, significaría que el universo debió haber sido más pequeño en el pasado, posiblemente incluso condensado en un único punto. La mente de Lemaitre se aceleró con las implicaciones. Si el universo tenía un comienzo, un momento en que todo, espacio, tiempo, energía y materia, emergió de un único punto infinitamente denso, entonces esto podría describirse como el día sin ayer. No era solo una hipótesis científica, era una idea filosófica y teológica profunda. Para Lemaitre, este momento primigenio de creación, más tarde conocido como el Big Bang, resonaba con las primeras líneas del Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Presentó sus ideas con cautela al principio, consciente del escepticismo que enfrentaría. En 1927, Lemaitre publicó un artículo proponiendo que el universo se estaba expandiendo y que su estado actual podía rastrearse hasta un único origen explosivo. Su trabajo fue innovador, pero también encontró resistencia. Muchos en la comunidad científica desestimaron su teoría como un intento de introducir ideas religiosas en la física. Incluso Einstein, cuyas ecuaciones habían inspirado el trabajo de Lemaitre, inicialmente rechazó la noción. Según se cuenta, Einstein le dijo, sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. La resistencia no fue sorprendente. La idea de un comienzo finito para el universo resultaba inquietante para muchos científicos, parecía abrir la puerta a interpretaciones teológicas, desafiando el universo secular y eterno que se había convertido en una piedra angular del pensamiento científico. Pero Lemaitre persistió. Refinó su teoría, recopilando más pruebas y desarrollando modelos matemáticos para respaldar sus ideas. Con el tiempo, su trabajo comenzó a ganar aceptación, especialmente a medida que nuevas observaciones respaldaban el concepto de un universo en expansión. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble realizó un descubrimiento crucial. Las galaxias parecían alejarse unas de otras, lo que sugería que el universo, de hecho, se estaba expandiendo. Esta observación proporcionó el soporte empírico para el marco teórico de Lemaitre. Poco a poco, la comunidad científica comenzó a tomar más en serio las ideas de Lemaitre. El término Big Bang fue acuñado irónicamente como una broma despectiva por el astrónomo Fred Hoyle, quien siguió siendo un firme opositor de la teoría. Sin embargo, el nombre perduró, al igual que la teoría, a medida que más y más pruebas se acumulaban a su favor. A mediados del siglo XX, la teoría del Big Bang se había convertido en el modelo dominante para explicar el origen del universo. Para Lemaitre, esto fue más que un triunfo científico, fue una reivindicación de su creencia de que la ciencia y la fe podían iluminarse mutuamente. Veía el Big Bang no como una prueba de la existencia de Dios, sino como una forma de apreciar la grandeza de la creación. Fue cuidadoso en no confundir su trabajo científico con sus creencias teológicas, manteniendo un límite claro entre ambos. Sin embargo, su descubrimiento resonó profundamente con su fe, afirmando su visión de que los orígenes del universo eran un misterio digno tanto de exploración científica como espiritual. 4 décadas después de que Georges Lemaitre propusiera por primera vez la idea de un universo en expansión a partir de un átomo primigenio, un joven Stephen Hawking defendía su tesis doctoral en Cambridge. El tema era la naturaleza de los orígenes del universo, una cuestión que había obsesionado a los pensadores desde Lemaitre e incluso antes. Pero mientras Lemaitre, un sacerdote católico y cosmólogo, veía su trabajo como una armonía entre la ciencia y un creador divino, el viaje de Hawking tomaría un rumbo diferente. Para cuando propuso su modelo sin límites 2 décadas después,
Sus puntos de vista sobre Dios y el cosmos contrastaban marcadamente con los de su predecesor. La vida personal de Hawking era tan compleja como sus teorías. En 1963, a la edad de 21 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad devastadora que, según los médicos, le dejaría solo unos pocos años de vida. Contra todo pronóstico, Hawking no solo desafió su pronóstico, sino que también revolucionó nuestra comprensión del universo. Su primer matrimonio con Jane Wilde, una cristiana devota, le brindó apoyo emocional durante aquellos años desafiantes. La fe de Jane le dio fortaleza, pero a medida que la carrera de Hawking progresaba, sus convicciones ateas se profundizaron. A menudo desestimaba la noción de un Dios personal y, para cuando desarrolló la propuesta sin límites en la década de 1980, su postura sobre la religión se había consolidado. Esta creciente división ideológica tensó su matrimonio. Mientras Jane se aferraba a su creencia en un propósito superior, Hawking se centró cada vez más en la idea de que el universo podía explicarse completamente sin invocar a un creador. La propuesta sin límites de Hawking fue su intento más ambicioso de abordar la pregunta fundamental sobre el origen del universo. Para comprenderla, es necesario adentrarse en la propia estructura del espacio y el tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no es simplemente una fuerza, sino una curvatura del espacio y el tiempo causada por la masa y la energía. Bajo condiciones extremas, como las que se dan cerca de un agujero negro o en el momento del Big Bang, esta curvatura se vuelve tan intensa que la física tradicional colapsa. Hawking ya había realizado contribuciones significativas al estudio de los agujeros negros, demostrando que no son completamente negros, sino que emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Este trabajo lo llevó a reflexionar sobre el comienzo del universo. La teoría del Big Bang de Lemaitre describía un universo que se expandía a partir de un punto increíblemente denso, una singularidad, donde el espacio y el tiempo comenzaron. Pero Hawking se preguntaba, ¿podría el universo evitar esta singularidad por completo? Trabajando con James Hartle, Hawking propuso el modelo sin límites, una teoría fundamentada en los principios de la mecánica cuántica. En este modelo, el universo no comienza desde un punto singular, sino desde un estado suave y finito. Para visualizarlo, se puede imaginar la Tierra. Al viajar hacia el norte, finalmente se alcanza el Polo Norte, pero el Polo Norte no es un borde o límite de la Tierra, es un punto donde el concepto de norte deja de existir. De manera similar, en el modelo de Hawking, el tiempo se comporta como una dimensión espacial en el origen del universo. A medida que se retrocede en el tiempo, no se encuentra un límite o una singularidad. En cambio, el tiempo transita hacia una especie de geometría curva, fusionándose suavemente con el espacio. Hawking explicó esta transición utilizando el tiempo imaginario, un concepto matemático donde el tiempo es tratado como si fuera una dimensión espacial. En sus propias palabras, el universo no tendría ni principio ni fin, simplemente existiría. Esto representó una ruptura radical con la visión tradicional de un universo con un punto de partida definido. En su obra Breve Historia del Tiempo, Hawking describió cómo, en este modelo, el universo podría crearse espontáneamente a partir de la nada, obedeciendo las leyes de la mecánica cuántica. Esta idea modeló profundamente la visión de Hawking sobre el cosmos y el papel de un creador. Si el universo podía existir sin un comienzo singular, entonces, en su opinión, la necesidad de un creador externo disminuía. Escribió, debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo de la nada. Para Hawking, la belleza de la propuesta sin límites residía en su autosuficiencia. Pintaba una imagen de un universo gobernado enteramente por leyes físicas, emergiendo natural e inevitablemente de fluctuaciones cuánticas. No todos encontraron la visión de Hawking de un universo autocreado completamente convincente. Algunos argumentaron que su dependencia de las leyes de la física para explicar la existencia aún dejaba preguntas sin respuesta. ¿De dónde provienen esas leyes? ¿Y por qué operan de una manera tan ordenada y propicia para la vida? Si el universo es una gran máquina, señalaron, incluso la máquina más sofisticada requiere un diseñador que establezca sus reglas. En su opinión, el marco de Hawking no eliminaba la necesidad de una explicación más profunda, simplemente trasladaba el misterio a un nivel superior. En 2010, cuando Stephen Hawking publicó El Gran Diseño, generó un profundo debate tanto en círculos científicos como filosóficos. La afirmación de Hawking de que debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo de la nada fue una declaración audaz,
que buscaba cerrar la brecha entre la ciencia y la metafísica. Entre quienes respondieron se encontraba John Lennox, un matemático y filósofo de la ciencia de la Universidad de Oxford, quien creía que la explicación de Hawking dejaba preguntas cruciales sin respuesta. John Lennox nació en Irlanda del Norte en 1943, una región conocida por sus divisiones religiosas y políticas. Sin embargo, su crianza fue única. Sus padres eran cristianos devotos, pero fomentaban la curiosidad intelectual y el diálogo abierto sobre ciencia, filosofía y fe. El padre de Lennox, un hombre de negocios, se aseguró de que su hijo tuviera acceso a libros y lo animó a pensar críticamente sobre el mundo. Esta temprana exposición tanto a la investigación científica como al pensamiento religioso sentó las bases para el trabajo posterior de Lennox. Cuando Lennox se encontró con el argumento de Hawking de que el universo podía crearse a sí mismo, percibió una falla filosófica que trascendía la física y se adentraba en el ámbito de la lógica. Hawking había propuesto que las leyes de la física, particularmente la gravedad, podían permitir que el universo se creara espontáneamente a partir de la nada. Sin embargo, para Lennox, esta afirmación presentaba una contradicción. Si el universo es verdaderamente nada antes de su creación, entonces la propia existencia de leyes físicas como la gravedad presupone algo en lugar de nada. Lennox señaló una cuestión clave: las leyes no operan de forma aislada, son descripciones de procesos que requieren un sustrato físico sobre el cual actuar. La ley de la gravedad, por ejemplo, explica cómo interactúan las masas en el espacio, pero no puede funcionar en un vacío desprovisto de materia y del propio espacio-tiempo. Sin un universo en el que actuar, la gravedad carece de sentido. Lennox argumentó que invocar las leyes de la física como causa del universo es comparable a afirmar que los principios de la aerodinámica podrían hacer que un avión existiera sin un fabricante. Las leyes describen lo que ocurre bajo ciertas condiciones, no generan esas condiciones. La dependencia de Hawking en la mecánica cuántica como mecanismo para la creación del universo también fue objeto de escrutinio por parte de Lennox. Para Lennox, si bien la propuesta sin límites es una ingeniosa solución matemática, sigue dependiendo de la existencia de un campo cuántico preexistente regido por ciertas leyes. El modelo evita la singularidad clásica, pero no elimina la necesidad de un conjunto inicial de condiciones. Lennox argumentó que explicar el origen del universo a través de una función de onda cuántica simplemente traslada la pregunta un paso atrás. ¿Por qué existe esta función de onda y qué determina su forma específica? El modelo de Hawking, según Lennox, se queda corto al abordar la cuestión más profunda de por qué existe algo en lugar de nada. El problema, tal como lo veía Lennox, era el de la regresión infinita. Cada intento de explicar la existencia del universo mediante mecanismos puramente naturales parece requerir un marco subyacente, leyes, constantes o campos, que, a su vez, exige una explicación. Si el universo surgió de un vacío cuántico, se debe preguntar de dónde vinieron las leyes que rigen el vacío cuántico. Si esas leyes se dan por sentadas, entonces también se convierten en parte del misterio. Para Lennox, esta cadena de preguntas no puede ser respondida dentro de los límites del propio sistema. Apunta a la necesidad de una causa externa, una que trascienda el orden natural. La crítica de Lennox a Hawking también se basa en argumentos filosóficos sobre la causalidad. Uno de los principios más perdurables tanto en la ciencia como en la metafísica es que cada efecto debe tener una causa. La afirmación de Hawking de que el universo podía crearse a sí mismo, argumentó Lennox, viola este principio. Una entidad que se autocausa necesitaría existir antes de existir, lo cual es una imposibilidad lógica. Para ilustrar este punto, Lennox a menudo hacía referencia a la historia del barón de Munchausen. Érase una vez, en lo profundo del folclore alemán, un hombre conocido por sus relatos descabellados y sus aventuras imposibles, el barón de Munchausen. Era el tipo de persona que podía cautivar a cualquier audiencia con sus descabelladas hazañas, hilando historias tan bizarras que incluso los más crédulos levantarían una ceja. Pero de todas sus proezas legendarias, ninguna era más absurda que la del pantano. El barón se encontró atrapado en un lodazal, hundiéndose cada vez más con cada momento que pasaba. El fango se aferraba a él, arrastrándolo hacia abajo, y no había nadie cerca para ayudarlo. Pero con un repentino destello de inspiración, extendió la mano, agarró un puñado de su propio cabello y comenzó a tirar. Y así, según la historia, por pura determinación y fuerza, se levantó a sí mismo, caballo y todo, del pantano y se puso en tierra firme. La multitud reía, entretenida por la audacia de la historia, pero el humor del relato reside en su imposibilidad.
No se puede levantar a uno mismo por su propio cabello, no hay palanca, no hay fuerza externa, no hay un punto sólido desde el cual empujar. Es una metáfora perfecta de lo absurdo de la autocausación. Para que el universo se cree a sí mismo, necesitaría existir antes de existir, lo cual es una contradicción lógica. Es como si el universo intentara sacarse a sí mismo del lodazal de la no existencia por su propio cabello. Al igual que el cuento de Munchausen, es una idea divertida, pero que colapsa bajo un examen minucioso. Algo no puede causarse a sí mismo porque, para causar algo, primero debe existir. El problema se hace aún más evidente al considerar la naturaleza de la nada en el contexto del origen del universo. Nada no significa un espacio vacío o un vacío silencioso, significa la ausencia de todo, sin espacio, sin tiempo, sin energía, sin leyes. La nada absoluta no es un estado que permita eventos espontáneos, porque no hay un marco para que algo suceda. Sugerir que el universo podría surgir a la existencia de tal estado es proponer un milagro sin un hacedor de milagros. Esta línea de razonamiento apunta a la necesidad de una causa externa, algo fuera del sistema del universo. Para que el cosmos llegara a existir, debe haber una causa que, a su vez, no sea causada, una realidad fundamental que exista independientemente, no limitada por las leyes y límites de nuestro universo. Esta causa incausada proporcionaría el fundamento necesario para la existencia de todo lo demás. Es un concepto que se alinea con una larga tradición de pensamiento filosófico, desde el motor inmóvil de Aristóteles hasta discusiones más contemporáneas. La idea de un ser necesario ha sido central en los debates sobre el origen del universo. Este ser, a diferencia de todo lo demás, no requeriría una explicación para su existencia, simplemente sería, sirviendo como la fuente última de todo lo que existe. Tal noción desafía la visión de que el universo es autocontenido y autoexplicativo. Sugiere que el cosmos no es un sistema cerrado, sino una creación que apunta más allá de sí mismo. Las intrincadas leyes de la naturaleza, el ajuste preciso de las constantes físicas y el hecho mismo de que podemos observar y comprender estos fenómenos, insinúan una realidad más profunda, una realidad que no está sujeta a las limitaciones del espacio y el tiempo, sino que es la fuente de donde el espacio y el tiempo emergen. Para ilustrar este punto con mayor claridad, considérese el delicado equilibrio de condiciones que hacen que nuestro universo sea propicio para la vida. Las constantes de la naturaleza, esos valores que rigen el comportamiento de todo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más vastas, están ajustadas con una precisión tal que la más mínima desviación haría que el cosmos fuera completamente inhabitable. Tómese, por ejemplo, la fuerza de la constante gravitacional, que dicta cómo los objetos con masa se atraen entre sí. Si la gravedad fuera solo una fracción más fuerte, las estrellas consumirían su combustible demasiado rápido, colapsando en agujeros negros antes de que la vida pudiera evolucionar. Si fuera ligeramente más débil, las estrellas nunca se encenderían y el universo permanecería como una extensión oscura y fría. Además, existe la fuerza electromagnética, que controla las interacciones entre partículas cargadas. Esta fuerza es responsable de la química de la vida, la formación de moléculas y el comportamiento de la luz. Si su valor se alterara, incluso marginalmente, los átomos no podrían mantenerse unidos y ninguna química compleja sería posible. De manera similar, la relación entre las masas de protones y neutrones afecta las reacciones nucleares dentro de las estrellas. Un pequeño cambio en esta relación impediría la formación de elementos esenciales como el carbono y el oxígeno, los componentes básicos de la vida. Incluso la tasa de expansión cósmica, gobernada por la constante cosmológica, juega un papel crítico. Si la expansión fuera demasiado rápida, la materia se dispersaría antes de que las galaxias pudieran formarse. Si fuera demasiado lenta, el universo colapsaría sobre sí mismo. La constante cosmológica está ajustada a un grado asombroso, con una precisión de 1 parte en 10 elevado a la 120, un nivel que desafía la comprensión. Es como si el universo se asentara en el filo de una navaja, perfectamente equilibrado para permitir la aparición de complejidad, estructura y, en última instancia, la vida. Otro ejemplo sorprendente es la fuerza de la interacción nuclear fuerte, que une protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Si esta fuerza fuera ligeramente más débil, los núcleos atómicos no se mantendrían unidos y el universo consistiría únicamente en hidrógeno. Si fuera ligeramente más fuerte, las estrellas consumirían su combustible nuclear demasiado rápido, impidiendo nuevamente la posibilidad de vida. La delicada interacción de estas constantes plantea preguntas profundas.
¿Cómo podría un universo tan finamente ajustado para soportar la vida surgir por casualidad? La improbabilidad de tal escenario sugiere que algo más que el azar está en juego. Esta precisa calibración del cosmos es lo que los científicos denominan el problema del ajuste fino, un fenómeno que ha intrigado a físicos y filósofos por igual durante décadas. Algunos científicos, como Max Tegmark, sugieren que quizás nuestro universo es solo uno entre muchos, cada uno con su propio conjunto de leyes y constantes. Sin embargo, incluso esta idea parece retrasar la pregunta: ¿por qué existiría tal multiverso y cuáles son las razones subyacentes de su formación? ¿Podría la propia estructura del universo, con su improbable orden y equilibrio intrincado, apuntar a algo o alguien más allá del ámbito del mero azar? El reconocido astrofísico Sir Martin Rees, quien fue astrónomo real del Reino Unido, ha afirmado que la existencia de la vida no es simplemente el producto de eventos aleatorios, sino de condiciones muy específicas. Rees, junto con otros cosmólogos, ha enfatizado que el ajuste fino del universo no puede explicarse por el azar, sino que apunta a una inteligencia detrás de su diseño. Otro físico destacado, Paul Davies, ha ido incluso más lejos al sugerir que las propias leyes de la física que gobiernan el universo podrían no ser simplemente accidentales, sino que podrían ser parte de un principio más profundo. Según Davies, el universo puede no simplemente seguir leyes arbitrarias de la naturaleza, en cambio, esas leyes podrían ser obra de una inteligencia más allá del universo mismo. Su trabajo enfatiza que la notable capacidad del universo para soportar la vida, su preciso conjunto de leyes y las condiciones que permitieron que la vida evolucionara, todo apunta a algo más que el mero azar. De hecho, el argumento del ajuste fino se ha convertido en una de las pruebas más sólidas a favor de la existencia de Dios como creador del universo. Cuanto más aprenden los científicos sobre el cosmos, más se enfrentan a la asombrosa precisión del diseño del universo. Si las constantes fueran alteradas incluso en una pequeña fracción, la vida sería imposible. Esto apunta inequívocamente a un creador con propósito, un Dios que no solo inició el universo, sino que calibró sus leyes y constantes con un objetivo intencional. Considérese también el trabajo de Francis Collins, médico genetista y exdirector de los Institutos Nacionales de Salud. Collins es reconocido por su liderazgo en el proyecto Genoma Humano, que mapeó todo el genoma humano. Sin embargo, más allá de sus contribuciones científicas, Collins es un cristiano devoto que ha discutido abiertamente la compatibilidad entre su fe y la comprensión científica del universo. Para Collins, el ajuste fino del universo es evidencia de la presencia y el trabajo de un creador. Ha argumentado que la estructura del ADN, la complejidad de la vida y el intrincado equilibrio de las leyes físicas del universo no son productos del azar ciego, sino que reflejan la mano de un creador con propósito. Desde Sir Roger Penrose hasta Alan Guth, todos han reconocido la extraordinaria precisión de las constantes que rigen el universo. Penrose, por ejemplo, ha argumentado que la improbabilidad de que el universo exista en un estado tan finamente ajustado sugiere que no podría haber surgido por casualidad. En cambio, el cosmos, en toda su complejidad y orden, parece reflejar una inteligencia subyacente que puso todo en marcha. Así como un reloj requiere un relojero, el universo, con sus intrincadas leyes y constantes, requiere un creador que diseñó y puso en movimiento esas leyes. Sin embargo, incluso a medida que la evidencia de un creador se fortalece, una pregunta desconcertante persiste: si el universo requiere un creador, ¿quién creó al creador? ¿Y de dónde vino esta inteligencia? La biblioteca bodleiana en Oxford, inmersa en historia y búsqueda académica, a menudo proporcionaba un telón de fondo tranquilo al viaje intelectual de Alister McGrath. Como exateo convertido en teólogo e historiador de las ideas, McGrath pasó incontables horas entre sus filas de tomos antiguos y textos modernos, explorando la interacción entre ciencia y fe. Este vasto repositorio de conocimiento reflejaba el viaje de su propia mente, un espacio para reconciliar la racionalidad de la ciencia con la profundidad de la investigación teológica. Su formación científica agudizó su capacidad para cuestionar suposiciones, analizar evidencia y buscar explicaciones coherentes. Sin embargo, a medida que profundizaba en cuestiones teológicas, se encontró lidiando con un problema profundo: si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta, engañosamente simple, se desentrañaba en un enigma más profundo conocido como la paradoja de la regresión infinita. McGrath consideró cómo la paradoja de la regresión infinita se cruzaba con el pensamiento científico y teológico. Para comprenderla plenamente, necesitaba diseccionar sus implicaciones. En su esencia, la paradoja de la regresión infinita trata sobre la causalidad,
un principio fundamental que rige tanto la filosofía como la ciencia. Postula que cada efecto debe tener una causa, y que cada causa conduce a un efecto. Es esta secuencia, esta cadena de eventos, la que forma la base de cómo se interpreta todo, desde el movimiento de los átomos hasta el desarrollo de los eventos cósmicos. Y, sin embargo, al aplicar esta idea al origen mismo del universo, se enfrenta a un dilema que no puede resolverse fácilmente. Imagínese una sencilla mesa de billar con una fila de bolas frente a un jugador. El jugador toma el taco, lo posiciona y, con un golpe firme, lanza la bola blanca hacia la primera bola de la fila. En el momento en que la bola blanca golpea la primera bola, la fuerza se transfiere de una bola a la siguiente, y la cadena de movimientos comienza. La segunda bola golpea la tercera, y la tercera golpea la cuarta, y así sucesivamente, poniendo en movimiento toda la secuencia. Cada uno de estos movimientos se puede rastrear hasta una causa. El taco golpeando la bola blanca golpeando la primera bola, y así sucesivamente. En cada punto de la secuencia, se puede identificar una causa y un efecto. Ahora, considérese lo siguiente. A medida que las bolas se mueven por la mesa, las causas que las pusieron en movimiento parecen autoexplicativas. La fuerza aplicada a la bola blanca hace que la primera bola se mueva, el momento de la primera bola hace que la segunda bola se mueva, y la cadena continúa. Pero, ¿qué sucede si se pregunta qué hizo que la bola blanca se moviera? La bola blanca no rodó espontáneamente, fue golpeada por el taco, que fue empuñado por el brazo del jugador. Pero, ¿por qué se movió el brazo? ¿Y qué hizo que sus músculos se contrajeran y movieran el brazo en primer lugar? La cadena de causas parece retroceder infinitamente, con cada causa requiriendo otra causa para explicarla. Aquí es donde la analogía comienza a revelar el problema de la regresión infinita. Si cada causa tiene una causa precedente, entonces la pregunta es ¿dónde termina? ¿Podemos rastrear el movimiento de la bola blanca infinitamente hacia atrás, o debe haber un punto de partida? Si las bolas en todo el juego de billar dependen de una serie interminable de causas, sería como si ninguna bola individual hubiera sido realmente puesta en movimiento. En una regresión infinita, se pierde el concepto de un origen último, un punto de partida para la cadena de eventos. La cadena podría continuar para siempre, y, sin embargo, la noción misma de la primera causa, de donde comenzó el movimiento, se perdería. Transpórtese este concepto, desde el ámbito de un simple juego de billar, y aplíquese al universo mismo. Si cada efecto, desde la formación de estrellas hasta la existencia de galaxias, depende de una causa precedente, entonces la pregunta de dónde radica la primera causa se vuelve absolutamente central. ¿Qué causó que el universo existiera? Según la ley de causalidad, debe haber una explicación para el comienzo de todo. Pero si cada causa depende de una causa anterior, ¿cómo pudo haber comenzado algo? Si se sigue preguntando qué causó eso, se termina en un bucle infinito, sin encontrar un punto de partida. McGrath reconoció que esta paradoja planteaba un desafío significativo tanto para las cosmovisiones ateas como para las teístas. Para los ateos, la paradoja complica los intentos de explicar el universo puramente a través de procesos naturales. El Big Bang, a menudo citado como el comienzo del universo, plantea la pregunta, ¿qué causó el Big Bang? ¿Y qué causó las condiciones que llevaron a él? Sin un punto final, la cadena de causalidad se extiende infinitamente. Para los creyentes, la paradoja pregunta, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿quién o qué creó a Dios? La pregunta parece lógica, sin embargo, también revela una limitación en el razonamiento humano. La mente, moldeada por experiencias dentro del tiempo y el espacio, lucha por concebir algo o alguien que exista fuera de estas dimensiones. En su búsqueda de respuestas, McGrath recurrió al concepto de un ser necesario. Esta idea, arraigada en la filosofía y teología clásica, sugiere que no todo requiere una causa. La mayoría de las cosas en el universo son contingentes, lo que significa que su existencia depende de otra cosa. Un árbol depende de la luz solar, el agua y el suelo. Un planeta depende de las fuerzas gravitacionales y las leyes de la física. Pero si todo fuera contingente, no habría fundamento para la existencia. Un ser necesario, por el contrario, existe de forma independiente y necesariamente. Es la causa incausada. Para muchos teólogos, Dios se entiende como este ser necesario. A diferencia de las entidades contingentes, la existencia de Dios no depende de causas externas. En cambio, Dios es autoexistente, eterno e inmutable. Este concepto resuelve la paradoja de la regresión infinita al proporcionar un punto final,
una base que no requiere más explicación. McGrath encontró esta idea convincente, no porque eliminara el misterio, sino porque se alineaba con la naturaleza de las preguntas últimas. Así como las matemáticas aceptan axiomas que no se pueden probar pero son necesarios para que el sistema funcione, la teología postula a Dios como el axioma último, un ser cuya existencia sustenta todo lo demás. Para ilustrar aún más la resolución de la regresión infinita, considérense las leyes en la ciencia. Por ejemplo, en física, las leyes de la termodinámica describen la conservación de la energía y la entropía. Estas leyes son fundamentales, no pueden derivarse de principios más profundos, sino que se aceptan como el fundamento de la realidad física. De manera similar, en matemáticas, números como el cero y el infinito desafían una explicación completa, pero son esenciales para comprender los sistemas numéricos. Estos ejemplos sugieren que ciertas verdades fundamentales pueden existir más allá del alcance de la causalidad o la derivación. McGrath también reflexionó sobre el tiempo mismo. La regresión infinita presupone una cadena interminable de eventos que se extienden hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, la cosmología moderna sugiere que el tiempo tuvo un principio, un punto en el que surgió la propia estructura del espacio-tiempo. Si el tiempo comenzó con un Big Bang, entonces la causalidad, tal como se entiende, puede no aplicarse antes de que existiera el universo. Esta idea se alinea con el concepto teológico de que Dios existe fuera del tiempo, como el creador tanto del tiempo como del espacio. A medida que McGrath unió estos pensamientos, vio la paradoja de la regresión infinita no como una falla en la lógica, sino como una ventana a la naturaleza de la realidad última. La pregunta ¿quién creó a Dios? Puede parecer natural, pero asume que Dios opera dentro del mismo marco causal que el universo. Si Dios es el creador de ese marco, entonces la pregunta carece de sentido. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta presupone algo que no existe. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Aunque el intento de McGrath de resolver la paradoja de la regresión infinita ofrece un marco fascinante para comprender la causalidad y la existencia, también invita a considerables críticas. Una objeción común se deriva del argumento de que invocar una causa incausada, como Dios, elude el problema en lugar de resolverlo. Los críticos argumentan que afirmar que Dios es un ser necesario exento de causalidad parece arbitrario. ¿Por qué detener la cadena de causalidad con Dios? ¿Por qué no sugerir que el universo mismo es la entidad necesaria, eliminando la necesidad de un creador divino? Esta perspectiva se asocia a menudo con el naturalismo, donde el universo y sus leyes se consideran autosuficientes. David Hume, el célebre filósofo de la Ilustración escocesa, cuestionó famosamente el salto de observar la causalidad dentro del universo a asumir que la causalidad se aplica al universo en su conjunto. Hume señaló que la comprensión humana de causa y efecto se deriva de la experiencia. Dado que no se tiene experiencia de la creación del universo, cualquier afirmación sobre su causa, incluida la existencia de Dios, es especulativa. El escepticismo de Hume subraya una crítica más amplia. La paradoja de la regresión infinita se basa en suposiciones sobre la causalidad que pueden no aplicarse a niveles cósmicos o metafísicos. Desde una perspectiva científica, la paradoja a menudo se aborda a través de modelos que no requieren una primera causa. Por ejemplo, la mecánica cuántica introduce la idea de eventos que ocurren sin causas específicas, como se observa en el comportamiento de las partículas subatómicas. Si la causalidad se descompone a nivel cuántico, argumentan los críticos, es posible que tampoco se aplique a los orígenes del universo. Algunas teorías cosmológicas, como la hipótesis del multiverso, proponen que nuestro universo es uno de muchos que surgen de procesos que no necesitan una causa singular. Además, algunos físicos y filósofos proponen modelos cíclicos o eternos del universo. En estos modelos, el universo opera en ciclos infinitos de expansión y contracción, eliminando la necesidad de un comienzo o una primera causa. Estas ideas desafían la interpretación teológica de la paradoja al sugerir que el universo mismo puede ser eterno y autosostenible. Otro punto de contención surge de la suposición de que la causalidad es un principio universal. Los críticos señalan que la causalidad, tal como la entienden los humanos, está profundamente arraigada en el marco del tiempo y el espacio. Si los orígenes del universo implican un estado en el que el tiempo y el espacio no existen,
como sugieren algunas interpretaciones del Big Bang, entonces la causalidad podría no aplicarse. Esto socava la base de la paradoja, que asume una cadena causal que requiere una explicación. El naturalismo filosófico a menudo critica la resolución teológica a la regresión infinita argumentando que invocar a Dios es una forma de razonamiento del Dios de los huecos. Esta crítica sugiere que atribuir los orígenes del universo a Dios llena un vacío en la comprensión humana sin proporcionar una explicación comprobable. A medida que el conocimiento científico avanza, muchos vacíos que alguna vez se atribuyeron a la intervención divina, como los movimientos de los planetas o las causas de las enfermedades, han sido explicados a través de procesos naturales. Los críticos argumentan que lo mismo podría ocurrir eventualmente con las preguntas sobre los orígenes del universo. A pesar de estas críticas, los defensores de la resolución teológica de la paradoja sostienen que proporciona un marco coherente para comprender la existencia. Argumentan que, si bien las críticas plantean puntos válidos, a menudo no ofrecen explicaciones alternativas que sean igualmente convincentes. Por ejemplo, si bien los modelos naturalistas como el multiverso son intrigantes, siguen siendo especulativos y carecen de evidencia empírica. De manera similar, el rechazo de la causalidad a escalas cósmicas deja preguntas fundamentales sin respuesta. Sin embargo, todos estos argumentos presuponen una idea crucial, que Dios, si tal entidad existe, es un ser personal e inteligente, un creador muy parecido a nosotros, solo que ilimitado. Esta visión moldea todo el debate, enmarcando a Dios como una causa, un diseñador o una entidad necesaria. Pero, ¿y si esta suposición es equivocada? ¿Y si Dios, o la realidad última, es algo completamente diferente, no personal ni consciente, sino una esencia o principio fundamental? Esta línea de pensamiento insinúa una concepción radicalmente diferente de lo divino, una explorada por filósofos que conciben a Dios no como un ser, sino como la sustancia subyacente de la realidad misma. Expulsado de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam en 1656 mediante un severo herem, excomunión, Baruch Spinoza vivió en soledad, alejado de su familia, amigos y tradiciones religiosas. El herem fue pronunciado con una ferocidad inusual incluso para los estándares de la época, prohibiendo a cualquier miembro de la comunidad judía comunicarse con él y siendo irrevocable. Despojado de su identidad comunitaria y apoyo, Spinoza adoptó un estilo de vida modesto, manteniéndose como pulidor de lentes mientras proseguía sus indagaciones filosóficas. La tranquila soledad le proporcionó el espacio para desarrollar sus ideas sobre Dios, la naturaleza y la humanidad, que más tarde articularía en sus obras más célebres, incluyendo el Tractatus Theologico Politicus y la Ética. Sin embargo, su separación de la comunidad judía no se debió simplemente a conflictos personales, se arraigó en sus ideas revolucionarias. Para el momento de su excomunión, Spinoza había comenzado a expresar puntos de vista que cuestionaban el fundamento mismo de la creencia religiosa. Rechazó la comprensión tradicional de Dios como un ser personal y antropomórfico que interviene en el mundo. Su interpretación radical de las Escrituras, al verlas como un documento creado por humanos en lugar de uno divino, fue una afrenta directa a las enseñanzas ortodoxas de su comunidad. La crítica de Spinoza a la Biblia, al considerarla una obra histórica y moral en lugar de un texto divinamente dictado, resultó profundamente inquietante. Argumentó que la Biblia debía estudiarse en su contexto histórico y lingüístico, tratándola como un artefacto humano moldeado por las condiciones culturales y políticas de su tiempo. Al hacerlo, desmanteló la idea de que contenía una única verdad divina y atemporal. Estas ideas, elaboradas en su Tractatus Theologico Politicus, sostenían que las autoridades religiosas utilizaban la Biblia para mantener el poder sobre la gente, manteniéndolos en un estado de ignorancia y superstición. En el centro de la filosofía de Spinoza se encontraba una redefinición radical de Dios. En lugar de concebir a Dios como una deidad personal y trascendente que creó el universo e interviene en los asuntos humanos, Spinoza identificaba a Dios con la totalidad de la existencia misma. En la vasta extensión del cosmos, donde las galaxias giran y las estrellas nacen y mueren, existe una verdad singular que lo gobierna todo. Esta verdad no es un mero concepto filosófico o una cuestión de creencia, sino la realidad fundamental de la existencia. Es la esencia que subyace a toda la creación, la energía, las leyes, la inteligencia que teje el mismo tejido del universo. No es una fuerza separada y distante, sino la esencia del universo mismo. El universo, tal como se conoce, no es simplemente una colección aleatoria de materia y energía, sino un sistema profundamente interconectado, vivo y respirando, unificado por un solo principio divino.
Para Spinoza, Dios no es un ser externo y antropomórfico que vigila la creación desde la distancia. En cambio, Dios es la esencia misma de la existencia, la sustancia eterna de la que brotan todas las cosas y a la que todas las cosas regresarán finalmente. No hay distinción entre el creador y la creación, porque todo dentro del universo es una manifestación directa de lo divino. Las estrellas, los planetas y las galaxias, incluso las propias leyes que rigen el comportamiento de la materia, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuerte y débil, son parte de la esencia divina. No hay un lugar donde esta esencia divina termine y el universo comience. Todo es uno, interconectado sin fisuras por un principio racional singular. Las leyes de la naturaleza no son meras construcciones humanas, son las expresiones eternas de esta inteligencia divina. La gravedad no existe como una fuerza impuesta al universo por alguna voluntad distante, es una manifestación de lo divino, un orden natural que mantiene unido el cosmos. De manera similar, las leyes de la termodinámica, los principios de la mecánica cuántica y el comportamiento de la luz no son arbitrarios, sino que forman parte del tejido de Dios mismo. El universo entero opera de acuerdo con estas leyes porque no están separadas de lo divino, sino que son los principios mismos por los que lo divino se expresa en el mundo físico. La visión de Spinoza también ofrece un profundo cambio en la forma de entender el tiempo, el espacio y la existencia. El tiempo no es una progresión lineal en la que los acontecimientos se desarrollan según un plan elaborado por una deidad externa. En cambio, el tiempo es parte del tejido del propio universo, una dimensión en la que todo lo que existe está interconectado. Todos los acontecimientos, desde el nacimiento de una estrella hasta el ascenso y la caída de las civilizaciones, no son sucesos aleatorios, sino manifestaciones del plan divino que se desarrolla en el tiempo. No hay un punto en el que Dios intervenga para cambiar el curso de los acontecimientos. Más bien, todo es un despliegue continuo de la naturaleza divina. En este sentido, el universo no es algo que fue creado y luego dejado a su suerte, es una expresión continua de Dios, siendo cada momento una manifestación de la inteligencia divina que lo sostiene. Todo en el universo está interconectado y todo se rige por las mismas leyes universales. El nacimiento de una estrella en una galaxia distante no está separado del fluir de un río en la Tierra, ambos son expresiones del mismo orden cósmico. Las mismas leyes que rigen las órbitas de los planetas también rigen el comportamiento de los electrones en un átomo. Desde la galaxia más grande hasta la partícula más pequeña, todo está conectado a través de los mismos principios fundamentales. Esta interconexión no se limita a la materia física, se extiende a todos los aspectos de la existencia, incluyendo el pensamiento, la conciencia y la moralidad. Los seres humanos no están separados del cosmos, son parte de la misma esencia divina que gobierna todo lo demás en el universo. Los pensamientos, las acciones y la conciencia humana no están separados de lo divino, sino que son parte del despliegue del plan cósmico. En este sentido, las vidas individuales no son eventos aleatorios, sino parte de un orden divino más amplio. Las acciones individuales son moldeadas por las mismas leyes universales que rigen las estrellas, y al comprender estas leyes, se puede llegar a una comprensión más profunda del lugar que se ocupa dentro del cosmos. La comprensión cósmica de Dios de Spinoza también ofrece un nuevo sentido de significado y propósito. Si todo lo que existe es una manifestación de la esencia divina, entonces cada momento de la existencia está lleno de significado. No hay necesidad de buscar más allá del universo un propósito o significado. El acto mismo de estar vivo es un reflejo de lo divino. Las vidas individuales no son aleatorias o sin sentido, sino parte de un orden cósmico más grande. Cada acción es una manifestación del plan divino que se desarrolla en el tiempo. En este sentido, la búsqueda del conocimiento se convierte en una práctica espiritual. Estudiar el universo, explorar las leyes naturales que lo rigen, es involucrarse con la inteligencia divina que lo sostiene. La búsqueda del conocimiento científico, el estudio de las estrellas, la comprensión de las fuerzas de la naturaleza no están separadas de la búsqueda de Dios, sino que forman parte de ella. A medida que se profundiza la comprensión del universo, se profundiza la comprensión de lo divino. La ciencia, la filosofía y la espiritualidad no son búsquedas separadas, sino todas formas de involucrarse con la misma verdad última. La interconexión del universo también conduce a un sentido de humildad. Si todo en el universo es parte de la misma esencia divina, entonces los humanos no son el centro del cosmos, no son los seres más importantes del universo, sino una parte integral de un sistema mucho más grande e interconectado.
Los pensamientos y la existencia humana son moldeados por las mismas leyes universales que rigen todo lo demás en el cosmos. En este sentido, no se está separado de la naturaleza, sino que se es parte de ella, y la comprensión del universo debe basarse en un sentido de humildad y reverencia por la inteligencia divina que lo gobierna. En última instancia, el universo es un reflejo de la esencia divina que sostiene todas las cosas. No hay separación entre creador y creación, porque todo es parte del mismo sistema divino. Las leyes de la naturaleza, la estructura del cosmos, el comportamiento de las partículas, todo ello son expresiones de la misma inteligencia divina que subyace a todo. El universo no es una colección aleatoria de materia y energía, sino un sistema unificado gobernado por leyes racionales que son la expresión de lo divino. Y a medida que se llega a comprender las leyes del universo, se llega a comprender la naturaleza misma de Dios. Las ideas de Spinoza fueron revolucionarias no solo por su contenido, sino también por sus implicaciones. Al eliminar la necesidad de un Dios personal e intervencionista, sentó las bases para una cosmovisión en la que la ciencia y la filosofía podían explorar el mundo natural sin deferencia al dogma religioso. A pesar de, o quizás debido a su naturaleza radical, las ideas de Spinoza provocaron una feroz oposición durante su vida. Sus obras fueron prohibidas por las autoridades religiosas y políticas, y su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía, aunque nunca rechazó la existencia de Dios. Su vida en el exilio siguió siendo de tranquila determinación, continuó refinando sus ideas y mantuvo correspondencia con otros intelectuales de la época, incluyendo figuras prominentes en la ciencia y la filosofía. La visión de Spinoza de Dios como una sustancia infinita y no personal influyó profundamente en Albert Einstein, quien vio en esta filosofía un marco que se alineaba con su propia comprensión del cosmos. Aunque a menudo se cita o se malinterpreta a Einstein como creyente en un Dios personal tradicional, sus declaraciones aclaran que su concepto de divinidad estaba lejos de ser convencional. De hecho, Einstein negó repetidamente la creencia en una deidad que interviene en los asuntos humanos o posee cualidades humanas. Einstein expresó su admiración por la filosofía de Spinoza en una carta de 1929, donde escribió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos». Para Einstein, el Dios que veneraba era la encarnación de las leyes naturales, la estructura elegante y unificada del universo que la ciencia busca desentrañar. A lo largo de su vida, Einstein enfatizó su rechazo al Dios antropomórfico prevalente en muchas tradiciones religiosas. Comentó en una carta de 1954 al filósofo Eric Hukind que la palabra Dios para mí no es más que la expresión y el producto de las debilidades humanas, la Biblia, una colección de leyendas honorables pero aún primitivas. Su espiritualidad se arraigaba en el asombro por el orden y la racionalidad del universo, que consideraba mucho más profundos que las nociones simplistas de una deidad creada a imagen de la humanidad. Esta perspectiva también resonó con Carl Sagan, el renombrado astrofísico y comunicador científico, cuyas opiniones sobre el cosmos estuvieron profundamente influenciadas por las filosofías de Spinoza y Einstein. Sagan compartía la creencia de que el universo es un todo interconectado, gobernado por leyes naturales que son inspiradoras en su complejidad y belleza. En su innovadora serie, Sagan articuló esta visión con elegancia poética, afirmando: «El cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de material estelar. Somos una forma en que el universo se conoce a sí mismo». Para Sagan, la idea de Dios no era un ser al que adorar, sino una forma de describir la profunda conexión entre los humanos y el cosmos. La frase «estamos hechos de material estelar» refleja la realidad científica de que los elementos esenciales para la vida, carbono, oxígeno, nitrógeno y otros, se forjaron en los hornos nucleares de las estrellas. Esta herencia cósmica vincula a la humanidad con la historia más grande del universo, haciendo eco de la visión de Spinoza de toda la existencia como parte de una sustancia unificada y eterna. El concepto de el universo conociéndose a sí mismo de Sagan amplía las ideas de Spinoza, sugiriendo que a través de la conciencia humana, el cosmos adquiere una comprensión reflexiva de su propia naturaleza. Esta perspectiva imbuye la exploración científica de una dimensión espiritual, retratando la búsqueda humana del conocimiento como una expresión del impulso inherente del universo hacia la autoconciencia. Quizás todos estos debates sobre Dios, ya sea el ser necesario de Lennox, la sustancia infinita de Spinoza o el universo poético de Sagan, revelan menos sobre el cosmos y más sobre la humanidad misma. Las interpretaciones de Dios podrían ser constructos psicológicos, reflejos de la necesidad interna de significado,
pertenencia y comprensión en un universo que no ofrece respuestas claras. Podría ser que, en la búsqueda de Dios allá afuera, se esté realmente buscando una verdad más profunda dentro de uno mismo, una proyección de la psique humana sobre el vasto lienzo de la existencia. Y si es así, ¿qué podría decir eso sobre la naturaleza de Dios o sobre la naturaleza humana? Sombras danzaban en el techo, parpadeando con la tranquila inquietud que solo una mente inquieta puede proyectar. Carl Jung estaba sentado en su escritorio, el tenue resplandor de una lámpara proyectando un círculo de claridad en medio de la creciente oscuridad de la habitación. No era solo un hombre de ciencia, era un buscador, del tipo que deambulaba por el laberinto de la mente humana, no con un mapa, sino con una pregunta implacable: ¿por qué los humanos seguimos buscando más allá de nosotros mismos? Jung creía que los dioses que creamos y las historias que consideramos sagradas no eran meras invenciones arbitrarias. Eran reflejos de algo más profundo, algo primario. Los llamó arquetipos, símbolos o patrones universales arraigados en el inconsciente colectivo, una especie de herencia psíquica transmitida a través de generaciones. Para él, estos arquetipos no eran solo ideas flotando en el éter, estaban vivos en cada ser humano, moldeando cómo se ve el mundo y, quizás, cómo se busca el significado. Imagínese esto: un individuo se encuentra al borde de un vasto océano infinito. Las olas se extienden mucho más allá de lo que el ojo puede ver, pero en algún lugar, en lo profundo de la superficie, yace el inconsciente colectivo. Es turbio, misterioso y antiguo. Para Jung, este océano no era aleatorio, tenía corrientes, movimientos y formas. Los arquetipos eran como ballenas moviéndose en las profundidades, invisibles pero innegables. Eran símbolos que portaban el peso de la experiencia humana: madre, héroe, sombra y, sí, incluso lo divino. Jung no era solo un teórico sentado en un sillón elaborando metáforas, sus ideas nacieron de su vida, sus pacientes y sus luchas. Existe una historia sobre una mujer que acudió a él, atormentada por un sueño recurrente. Una figura radiante, similar a un dios, le entregaba una copa dorada. Ella despertaba empapada en sudor, sin comprender su significado. Para Jung, la copa dorada no era solo un elemento onírico, era un símbolo, un arquetipo. Quizás representaba la trascendencia o la búsqueda de algo superior, pero más allá de eso, señalaba algo profundamente humano: el deseo de conectar con una fuerza más allá de uno mismo, de dar sentido al caos interno. Aquí reside el aspecto fascinante. Jung consideraba estos arquetipos universales, pero también los veía como personales. No eran meras ideas grandiosas flotando en el cosmos, estaban ligadas a la propia psique. Cuando la gente soñaba con dioses o hablaba de seres divinos, Jung no lo interpretaba como prueba de una deidad externa, lo veía como prueba de algo inherente a los seres humanos, una necesidad, un anhelo, una búsqueda de significado. Surge la pregunta: ¿significa esto que Jung no creía que Dios fuera real? No exactamente. Para Jung, la realidad objetiva de Dios no era el punto central. El punto era lo que Dios representaba. En su opinión, lo divino era un arquetipo, un símbolo de totalidad, de la integración de todas las piezas fragmentadas del ser. Cuando las personas rezan, meditan o crean historias sobre dioses, están buscando esa totalidad, tratando de poner orden en el caos, de encontrar una narrativa que dé sentido a sus vidas. Detengámonos y acerquemos esta idea. Piénsese en las historias que se aprecian, ya sean mitos antiguos, películas de superhéroes o relatos de fantasía épica. Todas comparten un hilo conductor: el viaje del héroe. El héroe es a menudo llamado por una fuerza superior, se enfrenta a pruebas, confronta a un némesis oscuro y emerge transformado. No es solo una estructura narrativa, es un arquetipo. Y al presenciar estas historias, no solo se ve al héroe en la pantalla, se ve a uno mismo. Se es el buscador de significado, el luchador contra las sombras, el anhelante de transformación. La idea de los arquetipos de Jung no se limita a dioses o héroes, también trata sobre cómo se moldea la realidad. Cuando una persona entra en una iglesia, mezquita o templo, puede inclinarse ante una estatua o arrodillarse en oración ante un dios. Para un observador externo, podría parecer que adoran a un dios externo. Sin embargo, Jung argumentaría que lo que realmente hacen es conectar con un arquetipo interno, lo divino dentro de sí mismos. Los rituales, los símbolos, las oraciones, son herramientas para acceder a esa parte más profunda de la psique. Esto no implica que la religión o la espiritualidad sean una ilusión. De hecho, Jung pensaba lo contrario. Creía que estas prácticas eran esenciales. Sin ellas,
las personas podrían sentirse perdidas, a la deriva en la inmensidad de la existencia sin una brújula. Los dioses que se crean, en este sentido, son tanto espejos como mapas, muestran quién se es y guían hacia aquello en lo que se desea convertir. Pero, ¿qué hay del escéptico, el científico que mira el universo a través de la lente de ecuaciones y datos, que no ve necesidad de dioses o arquetipos? Ni siquiera ellos son inmunes. Jung argumentaría que la búsqueda de significado es universal. Para el científico, el arquetipo podría no ser un dios en un templo, sino la búsqueda de la verdad, la persecución del conocimiento. El arquetipo no está ligado a la religión, está ligado a la humanidad. Ya sea que se encuentre en un laboratorio, una catedral o un cielo estrellado, el anhelo es el mismo. El propio viaje de Jung estuvo marcado por esta tensión entre la ciencia y lo sagrado. Comenzó como psiquiatra, arraigado en el mundo racional, pero sus encuentros con pacientes y sus propias luchas internas lo llevaron por un camino diferente. Exploró la alquimia, el misticismo y la mitología, no para abandonar la ciencia, sino para expandirla. Para Jung, la psique humana no era solo neuronas disparando en el cerebro, era un universo en sí mismo, lleno de misterio y significado. Una de sus exploraciones más personales de esta idea se plasmó en su obra El Libro Rojo, un masivo manuscrito ilustrado donde registró sus sueños, visiones y reflexiones. En sus páginas, lidiaba con dioses, demonios y arquetipos, no como seres externos, sino como partes de su propia psique. El acto de crear el libro fue en sí mismo un acto de búsqueda de significado, de intentar tender un puente entre los mundos interno y externo. Si se retrocede y se observan las ideas de Jung desde una perspectiva más amplia, desafían a reflexionar sobre los dioses que se crean en la propia vida. Tal vez no se trate de una deidad literal, tal vez sea una carrera, una relación o una causa. Cualquier cosa que se eleve al estatus de significado último se convierte, en cierto sentido, en el propio Dios. Y al igual que los arquetipos, estos dioses pueden guiar o consumir. La pregunta no es si se crean dioses, sino por qué se hace y qué revelan sobre el ser. Reflexionar sobre la naturaleza de Dios a través de la lente de la ciencia, la filosofía y el propio mundo interior revela cuán profundamente entrelazada está la cuestión de lo divino con la búsqueda de comprensión. Las ideas exploradas, desde los orígenes del cosmos hasta las estructuras de la psique humana, demuestran que el concepto de Dios es menos una cuestión de respuestas definitivas y más de las preguntas que moldean al ser. Las ideas filosóficas sobre lo infinito y lo eterno desafían la lógica, la noción de un creador más allá de la creación, que existe fuera del tiempo y el espacio, transforma la forma en que se piensa la causalidad. Quizás la verdad última no esté limitada por las reglas que se comprenden. Otros adoptan una ruta diferente, imaginando a Dios no como un ser, sino como la esencia misma de la existencia, una fuerza o realidad tan intrínsecamente tejida en el tejido de la vida que no se puede separar de ella. Esta visión traslada a Dios de un creador personificado a una presencia intrínseca, infinita e inefable. Sin embargo, no es solo el cosmos lo que impulsa a pensar en Dios. Al final, reflexionar sobre Dios no se trata de probar o refutar nada, se trata de lidiar con las preguntas que otorgan riqueza a la vida. ¿Es Dios el creador del universo, el universo mismo o una proyección del espíritu humano? Quizás Dios es todo esto, o quizás Dios no es nada de esto. Lo que parece claro es que la idea de Dios continúa evolucionando a medida que se evoluciona. Refleja la comprensión del mundo, las esperanzas para el futuro y el misterio eterno de la existencia. Para muchos, Dios es menos un ser a ser comprendido y más una presencia a ser sentida, un símbolo de la interconexión y la maravilla que hacen la vida extraordinaria. El resultado final es que se reza a un Dios en forma de estatua o ídolo mientras no se comprenda la verdad sobre Dios, se seguirá dando vueltas en círculos. No se puede encontrar a Dios. Dios es el poder supremo e inmortal, ese poder reside en cada uno. La única manera de alcanzar la realización de Dios es a través de la autorrealización. Cuando se comprende que no soy el cuerpo, no soy la mente, soy el alma divina, entonces se realiza que el poder supremo e inmortal es el alma en todos y en todo.